Hoy nos vamos a meter de lleno en un misterio de hace casi 4000 años. Mm, En el centro de todo tenemos una frase, pronunciada por un hombre que lo había perdido absolutamente todo, ya. en medio de un dolor que es que ni podemos empezar a imaginar. Y aún así suelta esta bomba. Yo sé que mi Redentor vive. Una frase potentísima. El hombre era Job. Y la pregunta que nos va a guiar, usando como mapa una serie devocional llamada Camino al Pesebre, es... A ver, es bastante simple. ¿Cómo demonios podía saberlo? Claro. ¿Cómo, casi 2000 años antes de Cristo, alguien podía tener una certeza así? Vamos a seguir las pistas que dejó, desde el polvo hasta lo que ocurriría en un pesebre. Es que esa es la clave de todo el asunto. Planteas la pregunta correcta, porque no es una frase poética sin más, ¿eh? No, no. Es una declaración que parece imposible para su momento histórico. No tenía profetas, no tenía la ley de Moisés, no tenía los evangelios. Tenía, pues, susurros, ecos. Ujú. Y a partir de esos ecos, construye una de las afirmaciones de fe más sólidas de toda la historia. Es como, no sé, como si alguien en el siglo XV hubiera descrito con detalle cómo funciona un smartphone. Buena comparación. Simplemente no cuadra. Y por eso es tan fascinante. Totalmente. Para entender la magnitud de esto hay que ponerse en la piel de Job. A ver, seamos sinceros, a cualquiera se le estropea el coche o se le cae el wifi y ya está de mal humor toda la semana. Ya te digo. Las fuentes nos recuerdan que este hombre era, según la propia escritura, perfecto y recto. Un buen tipo, vamos. Y de la noche a la mañana pierde su fortuna. Sus 10 hijos mueren de golpe. Mm, Y él acaba cubierto de llagas rascándose con un trozo de teja. Una devastación total. Y sus amigos, en lugar de consolarle, vienen a darle un sermón, básicamente diciéndole, algo habrás hecho. Claro, la puntilla. El relato bíblico insiste en que, a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Ojo, eso no significa que no gritara de dolor o que no cuestionara a Dios. De hecho, lo hace. Claro. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, mucho antes de hablar de su Redentor, ya había soltado otra perla. Aunque él me matare, en él esperaré. Es una confianza que desafía toda lógica humana. Y no solo desafía la lógica, sino que sienta las bases para lo que vendrá después. Porque para poder decir mi Redentor vive en medio del desastre, primero tienes que haber llegado a ese punto de confianza ciega, casi irracional. Una cosa lleva a la otra. Exacto. Es en ese contexto, en la época de los patriarcas como Abraham, unos 500 años antes de Moisés, donde suelta esa frase sobre el Redentor. Y ahí es donde el misterio se hace más grande. Y esa palabra Redentor me llama mucho la atención. Hoy, en un contexto cristiano, la asociamos directamente con Jesús. Pero en el mundo de Job, ¿qué significaba? ¿Era un término legal, familiar? ¿De dónde lo saca? Esa es la pregunta del millón. En su cultura, un redentor, en hebreo, un goel, era un concepto muy concreto y terrenal. Terrenal. Sí, sí. Era el pariente más cercano, el que tenía la obligación legal y familiar de rescatarte si caías en la esclavitud, de comprar de vuelta tus tierras si las perdías, o de vengar tu sangre si te asesinaban. Era el protector de la familia, el que se hacía cargo. O sea, que la idea de redentor no es como la de un bombero que rescata a un desconocido de un edificio en llamas. Para nada. Las fuentes lo dejan claro. Es más como un padre que entra en ese edificio en llamas para sacar a su propio hijo. Ah, vale. Hay una relación preexistente, un derecho, un vínculo de sangre, una pertenencia. El Redentor actúa porque lo que está en peligro es suyo. Y lo que hace Job, que es absolutamente genial, ¿Qué es? es coger este concepto tan terrenal, tan familiar, y lanzarlo a una dimensión cósmica. Dice, mi pariente más cercano, el que tiene la obligación de rescatarme de este desastre, no es un primo o un hermano, es Dios mismo. Vale, eso cambia por completo la perspectiva. Job está diciendo que él le pertenece a Dios y por tanto Dios tiene la obligación familiar, por así decirlo, de rescatarle. Exacto. Y lo increíble, según las fuentes que estamos analizando, es que esta idea no es un pensamiento aislado de Job, es como si estuviera escuchando una melodía que ya sonaba muy de fondo en la historia. Justo. Es un hilo de oro que recorre toda la revelación. Si tiramos de ese hilo hacia atrás, siglos después de Job, Dios se le aparece a Moisés y le dice sobre los israelitas esclavizados en Egipto. Yo los redimiré. La misma idea. La misma idea. Sois mi pueblo, me pertenecéis, y vengo a sacaros de aquí. Si saltamos hacia adelante, a la poesía de los Salmos, leemos que en Dios hay abundante redención.
La melodía se va haciendo más clara, más nítida. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento, al clímax de la historia, a ese momento que es el corazón de la Navidad. Y ahí la melodía se convierte en una sinfonía. El ángel se le aparece a José y le dice que el niño que va a nacer se llamará Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uf, El Redentor del que hablaba Job, ese pariente cósmico, ahora tiene un nombre, una cara y una misión muy concreta. Ya no es rescatar de la esclavitud en Egipto, es el rescate definitivo del pecado. eso me lleva de vuelta a Job, porque si este Redentor es Jesús, entonces la visión de Job no era solo una esperanza vaga, era una profecía con un nivel de detalle que, francamente, cuesta creer. Totalmente. Y aquí, leyendo las fuentes, me encontré con algo que me dejó alucinada. Creemos que la idea de la resurrección es algo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues ojo a lo que Job dice a continuación, porque rompe todos los esquemas. Es que la frase completa es sobrecogedora. No se queda en «yo sé que mi Redentor vive». Sigue. Y lo que dice es «y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro». A ver, vamos a parar aquí un segundo. No está diciendo «mi alma verá a Dios». No. Dice «en mi carne». Mis ojos lo verán. Está hablando de una resurrección física. Su cuerpo, que en ese momento era un despojo de llagas y dolor, volvería a la vida para ver a Dios. Es una idea absolutamente revolucionaria para su tiempo. Los teólogos que han estudiado este pasaje a lo largo de los siglos coinciden en que esto es lo más asombroso de todo. Es que es muy fuerte. Job no está hablando de un defensor terrenal que le dé la razón antes de morir. Está proyectando su esperanza más allá de la tumba. Su cuerpo deshecho será rehecho. Y esta convicción, 2000 años antes de la tumba vacía de Jerusalén, es revelación pura y dura. No tenía un marco teológico para esto, es algo que le viene de lo alto, una esperanza que salta por encima de la muerte misma. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿para qué? ¿Para qué sirvió tanto sufrimiento en la vida de Job? ¿Cuál era el propósito de arrastrar a este hombre por el fango de esa manera? Pues, las fuentes apuntan a una transformación radical. Job empieza el libro siendo un hombre bueno que conoce a Dios, pues de oídas, por tradición, por doctrina. Un conocimiento correcto, pero... Teórico. Exacto. La prueba, por terrible que fuera, se convirtió en el crisol que quemó todas las capas superficiales y le obligó a tener un encuentro personal. Él mismo lo dice al final del libro en una frase que lo resume todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es el paso de la teoría a la experiencia, de saber sobre Dios a conocer a Dios. Es brutal. Hay unos teólogos del siglo XVII, los puritanos, que reflexionaron mucho sobre esto y usaron imágenes muy potentes. Uno de ellos, Thomas Watson, decía que las aflicciones son el diamante que pule las joyas de Dios. ¡Qué bonito! Es una imagen preciosa. La presión no te destruye, te refina, te quita las impurezas. Para Job, la impureza era una especie de sutil confianza en su propia justicia. En el fondo creía que era bueno y que por eso todo le iba bien. El sufrimiento le voló por los aires esa idea y le obligó a poner su confianza no en su bondad, sino en la de su Redentor. Quemó la escoria de la confianza propia, como decían ellos. Y eso me hace pensar en el contraste abismal entre su situación y la nuestra. Él estaba a oscuras, con una pequeña cerilla, y fue capaz de ver todo esto. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos una ventaja inmensa. Job tenía fragmentos, piezas de un puzzle. Nosotros, como dice el apóstol Pedro en sus cartas, tenemos la palabra profética más segura, las escrituras completas. Claro. No tenemos solo una pieza, tenemos la caja del puzzle con la imagen completa en la tapa. Vemos cómo la promesa a Job conecta con Moisés, con los salmos, con los profetas, y explota en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Tenemos el mapa entero del plan de redención. Y no solo el mapa. Tenemos algo más que él no tuvo de la misma manera. Tenemos al guía. Jesús prometió en el Evangelio de Juan que enviaría al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. No solo tenemos el texto, tenemos al autor del texto viviendo en nosotros para iluminarlo. Lo que Job vislumbró a través de un dolor atroz, nosotros podemos conocerlo íntimamente. Nuestra posición es de un privilegio extraordinario. El viaje ha sido increíble. Hemos partido de un grito casi imposible en un desierto de ceniza. Y hemos visto cómo esa pista, esa declaración de fe, nos ha llevado sin desviarse un milímetro hasta un pesebre en Belén.
Ajá. La Navidad, vista así, no es solo el recuerdo del nacimiento de un bebé, es la llegada a la escena del Redentor que Job esperaba, la respuesta a un anhelo de milenios. Hay una frase en las cartas a Timoteo que es el resumen perfecto de todo esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la conexión directa. El puente de oro entre el clamor de Job y la cuna de Belén. Y para cerrar, hay un detalle en la frase de Job, una sola palabra, que las fuentes recalcan como la más importante de todas. Y es fácil que se nos pase. Es probablemente la palabra que lo cambia todo. Job no dice, yo sé que mi Redentor existió o mi Redentor existirá. Usa el tiempo presente. Claro. Yo sé que mi Redentor vive. Es una realidad activa, presente, ahora mismo, incluso con su vida hecha pedazos. No es una esperanza futura, es una certeza actual. Y esa certeza actual es el motor de la fe cristiana hoy, ¿no? Por completo. La esperanza no se basa en un personaje histórico que hizo algo grande y ya está. Se basa en una persona que está viva. El libro de Hebreos dice que Jesús puede salvar para siempre porque vive siempre para interceder por los suyos. El Redentor no es solo una figura del pasado, es una presencia activa en el presente. Su trabajo en la cruz fue un acto único y completo, pero su ministerio como Redentor vivo, como nuestro pariente cercano que intercede por nosotros, continúa ahora mismo. Y eso nos deja con una reflexión final. Una pregunta, para darle vueltas. Si Job, con solo una chispa de revelación, en la más absoluta oscuridad, rodeado de ruina y dolor, tuvo la entereza para levantarse sobre sus cenizas y declarar, «Mi Redentor vive», nosotros, que tenemos la historia completa, que sabemos que ese Redentor no solo murió y resucitó, sino que vive e intercede por nosotros ahora mismo, ¿cómo debería esa certeza transformar radicalmente la manera en que miramos nuestras propias pruebas hoy?